Llevaba trabajando como prostituta varios años, suficiente tiempo para saber que la rutina es tanto tu aliada como tu peor enemiga. Los clientes habituales ofrecen una seguridad relativa, sabes qué esperar y cómo actuar. Sin embargo, la monotonía también puede hacerte bajar la guardia, y esa noche aprendí esa lección de la manera más aterradora posible. Había sido una noche como cualquier otra en el Distrito Rojo. Los neons iluminaban las calles, y el bullicio de la ciudad parecía un telón de fondo constante. Recuerdo que el aire estaba pesado, impregnado de una mezcla de humo de cigarrillos, alcohol y el olor rancio del pavimento mojado. El sonido de los tacones golpeando el asfalto resonaba mientras me movía de una esquina a otra, saludando a los conocidos y evaluando a los posibles clientes. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de mediana edad, bien vestido, con una expresión que mezclaba amabilidad y algo más oscuro que no pude identificar en ese momento. Se acercó con una sonrisa calculada, la clase de sonrisa que pone a cualquiera en guardia. Me preguntó si estaba disponible y asentí, intentando mantener la profesionalidad. Me llamo Lucas, dijo, extendiendo la mano. Mucho gusto, Lucas, respondí, estrechando su mano con una sonrisa mecánica. Conversamos un poco, más como un trámite que como una verdadera interacción. Me dijo que estaba en la ciudad por negocios y que necesitaba compañía. Acordamos el precio y él me condujo a su coche, un sedán negro que parecía recién salido del concesionario. Mientras nos dirigíamos a su apartamento, sentí una punzada de inquietud, pero la deseché rápidamente. Este tipo de clientes eran bastante comunes, y la mayoría de las veces, la situación no pasaba de ser una transacción incómoda pero segura. Llegamos a su edificio, un complejo de apartamentos de lujo en el centro de la ciudad. Subimos en el ascensor hasta el penthouse, y Lucas abrió la puerta con una llave dorada que colgaba de un llavero de cuero. El interior del apartamento era impecable, casi estéril, con muebles modernos y obras de arte minimalistas adornando las paredes. Todo parecía en orden, demasiado en orden, como si nadie viviera realmente allí. ¿Quieres beber algo?, preguntó, dirigiéndose a la cocina abierta. Un poco de agua, por favor, respondí, sintiendo que mi boca estaba seca. Mientras bebía el agua que me ofreció, Lucas me observaba con una mirada que se me antojaba cada vez más perturbadora. Había algo en sus ojos que no cuadraba, una especie de hambre que me hizo sentir como una presa más que como una acompañante. Quiero mostrarte algo especial, dijo de repente, rompiendo el incómodo silencio. Está en el sótano. La alarma interna que había estado sonando en mi cabeza desde que lo conocí se intensificó. Todo en mi ser me decía que me fuera, que no bajara a ese sótano. Pero la necesidad de no arruinar la transacción y la esperanza de que quizás solo fuera un fetiche extraño me hicieron dudar. Está bien, respondí, intentando sonar casual mientras mi corazón latía con fuerza. Lucas me condujo a una puerta al final del pasillo. Al abrirla, reveló una estrecha escalera que descendía a un sótano oscuro. Bajamos en silencio, el sonido de nuestros pasos resonando en las paredes de concreto. Al llegar al fondo, Lucas encendió una luz fluorescente que parpadeó antes de iluminar la habitación. El sótano era un espacio amplio y frío, con paredes desnudas y un suelo de concreto. En el centro de la habitación, había una mesa de trabajo con herramientas desordenadas y materiales diversos. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron las paredes. Estaban cubiertas de fotografías. Cientos de imágenes de mujeres en diferentes estados de angustia y descomposición. Algunas fotos eran en blanco y negro, otras a color, y todas mostraban una crueldad indescriptible. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Lucas sonrió, una sonrisa que ahora se revelaba como la de un depredador. Son recuerdos, dijo, acercándose lentamente. Cada una de ellas tuvo la oportunidad de estar aquí, en esta misma habitación. El pánico se apoderó de mí. Mis manos temblaban y el sudor frío recorría mi espalda. Intenté retroceder, pero Lucas se movió rápidamente, bloqueando mi salida. No te vayas tan pronto, dijo, su voz suave pero con una amenaza implícita. Quiero que seas parte de mi colección. No esperé a escuchar más.
El instinto de supervivencia se activó y lancé el vaso de agua a su cara, aprovechando el momento de sorpresa para correr hacia las escaleras. Escuché su grito de rabia detrás de mí mientras subía a toda velocidad, cada escalón una lucha desesperada por mi vida. Llegué a la puerta del sótano y la cerré de golpe, girando la llave en la cerradura. Mi mente estaba nublada por el miedo, pero sabía que debía salir de allí. Corrí hacia la puerta principal del apartamento, pero Lucas había sido más astuto. La puerta estaba cerrada con llave y no había señales de las llaves. Escuché el sonido de golpes en la puerta del sótano y supe que no tenía mucho tiempo. Desesperada, busqué una salida alternativa. La ventana de la cocina daba al balcón y el balcón, a su vez, tenía una escalera de incendios. No lo pensé dos veces. Rompí la ventana con una silla y trepé al balcón, cortándome las manos con los vidrios rotos. Mientras descendía por la escalera de incendios, escuché la puerta del sótano abrirse de golpe y los pasos de Lucas acercándose. No miré atrás. Mi única preocupación era bajar lo suficientemente rápido para alejarme de aquel monstruo. Llegué al callejón detrás del edificio y corrí sin rumbo fijo, mis pulmones ardiendo y mi corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con hacerme colapsar. No sé cuánto tiempo corrí antes de encontrar una estación de policía. Entré tambaleándome, cubierto de sudor y sangre. Los oficiales me miraron con sorpresa, y cuando intenté explicarles lo que había pasado, las palabras salieron atropelladas y entrecortadas. Me llevaron a una sala para tomar mi declaración, pero todo era un borrón. Las imágenes de las mujeres en las paredes del sótano seguían girando en mi mente, una pesadilla de la que no podía despertar. Los policías fueron al apartamento de Lucas, pero para cuando llegaron, él ya había desaparecido. No había rastro de él ni de las fotografías en el sótano. Era como si nunca hubiera existido. Me dijeron que estarían investigando, pero en el fondo, sabía que él seguiría allá afuera, buscando su próxima víctima. La experiencia me dejó marcada de por vida. Las noches ya no eran seguras y cada cliente nuevo era una amenaza potencial. Abandoné el trabajo poco después, incapaz de seguir enfrentando el constante temor. Pero incluso ahora, años después, no puedo dejar de mirar sobre mi hombro, esperando ver la sombra de Lucas acechando, listo para completar su macabra colección. El eco de las sombras. Mi nombre es Vanessa y soy una prostituta de alto nivel en una ciudad que nunca duerme. Acepto trabajos selectos solo para aquellos dispuestos a pagar el precio de la discreción y la compañía de calidad. Sin embargo, una noche cambió todo para mí, una noche que desearía poder olvidar pero que sigue atormentando cada uno de mis sueños. Esa noche, recibí una llamada de mi agente. El cliente era nuevo, un empresario exitoso con un apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad. La paga era más que generosa, y la descripción del cliente parecía inofensiva: soltero, bien parecido, con un gusto por las cosas finas. No tenía razones para sospechar nada fuera de lo normal. Llegué al edificio, un rascacielos de cristal que reflejaba las luces de la ciudad como un faro en la noche. El portero me saludó con una sonrisa profesional y me dirigió al ascensor privado. Al pulsar el botón del penthouse, sentí un leve escalofrío, pero lo atribuí a la anticipación y los nervios habituales. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el apartamento. La vista era impresionante, paredes de cristal que mostraban la ciudad en todo su esplendor. El lugar estaba decorado con un gusto impecable, moderno y elegante, con muebles que probablemente costaban más que mi coche. Mi cliente, un hombre llamado Isen, estaba esperando. Era atractivo, en la forma en que lo son los hombres que han tenido todo servido en bandeja de plata. Sus ojos eran oscuros y profundos, y su sonrisa era cálida, aunque algo en ella me hizo sentir incómoda, como si no fuera completamente sincera. Vanessa, qué gusto conocerte, dijo con voz suave, ofreciéndome una copa de vino. Acepté, tratando de relajarme. Isen fue encantador al principio, hablando de sus viajes, sus negocios y su aprecio por la compañía femenina. Todo parecía normal hasta que comenzó a hablar de la historia del apartamento. ¿Sabías que este lugar tiene un pasado oscuro,
preguntó, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿A qué te refieres?, respondí, tratando de mantener mi tono casual. Hubo un asesinato aquí, hace unos años. Una familia entera, asesinada en una noche. Los periódicos hicieron todo un escándalo, pero los detalles nunca se conocieron públicamente. Sentí un nudo en el estómago. Eso es horrible. Sí, pero es solo una historia, ¿verdad?, dijo, su voz se volvió más baja, casi un susurro. Aunque a veces, creo escuchar cosas en la noche. Voces. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Tragué saliva y forcé una sonrisa. Bueno, creo que todos los lugares tienen sus historias. Isen me miró fijamente, como si intentara ver a través de mi alma. Sí, todos tienen historias. Pero algunas historias no quieren quedarse enterradas. La incomodidad creció en el aire, pesada y palpable. Traté de cambiar de tema, pero algo en la atmósfera había cambiado. Era como si las paredes mismas estuvieran observándonos, esperando. Isen se levantó y me llevó de la mano por el apartamento, mostrándome las diferentes habitaciones. Todo parecía normal, pero había una sensación persistente de que algo estaba mal, profundamente mal. Llegamos a una habitación al final del pasillo, la puerta estaba cerrada con llave. Isen sacó una pequeña llave de su bolsillo y la abrió lentamente. Este era el cuarto de los niños, dijo, su voz ahora un susurro apenas audible. Entré con cautela. La habitación estaba vacía, salvo por unos pocos muebles cubiertos con sábanas blancas. Sentí un repentino escalofrío, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Fue entonces cuando las escuché, voces suaves, susurrantes, llenas de angustia y desesperación. Miré a Isen, esperando ver alguna señal de que él también las escuchaba, pero su expresión era inescrutable. ¿Lo oyes?, pregunté, mi voz temblorosa. Él simplemente sonrió. Las voces de los que murieron aquí. Nunca se han ido. Un miedo primordial se apoderó de mí. Retrocedí, intentando mantener la calma. Creo que debería irme, dije, tratando de no parecer demasiado asustada. Isen no se movió, su sonrisa se amplió. Las puertas están cerradas con llave, Vanessa. Nadie entra o sale sin mi permiso. El pánico se apoderó de mí. Intenté correr, pero él me agarró con fuerza. Su rostro se transformó, la amabilidad se desvaneció, revelando una crueldad fría y calculadora. ¿Crees que eres la primera que viene aquí?, susurró. Las otras también intentaron escapar. Nadie lo logra. Me llevó a la fuerza hasta una puerta oculta detrás de una cortina. La abrió y me empujó dentro. El sótano era una cámara de horrores, con fotografías de mujeres en varias etapas de tortura y muerte. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era errática. Este es tu destino, dijo Isen, su voz ahora un eco distorsionado en la oscuridad. Luché con todas mis fuerzas, pero él era más fuerte. Me ató a una silla y se acercó a una mesa llena de herramientas. No grites, dijo. Nadie te escuchará. Las voces se hicieron más fuertes, gritos de agonía y desesperación. Me di cuenta de que no eran solo las voces de las víctimas del pasado, sino también las de aquellas que habían caído en las manos de Isen antes que yo. El dolor fue indescriptible, pero lo peor era la certeza de que no habría escape, de que mi vida terminaría en ese lugar oscuro y horrible. Las últimas imágenes que vi fueron las de las fotos de las otras mujeres, y me di cuenta de que pronto sería una de ellas, un recuerdo atrapado en las sombras. Isen me dejó allí, apenas consciente, mientras las voces continuaban su lamento interminable. Sabía que mi tiempo se estaba acabando, que mi existencia se desvanecería como las demás. Pero antes de perder el conocimiento por completo, entendí que esas voces, esas almas torturadas, eran una advertencia para cualquiera que se atreviera a entrar en ese lugar maldito. Un encuentro inolvidable. El trabajo en la calle nunca ha sido fácil, pero con los años, había aprendido a discernir entre los clientes que parecían peligrosos y aquellos que no. Ese día, la tarde comenzaba a caer cuando él se detuvo en su coche.
Tenía una sonrisa cálida y una mirada amable que me hizo sentir que podía confiar en él. Vestía con ropa casual, nada llamativo, y su coche era un sedán común, como el que podría tener cualquier hombre de clase media. «Hola, ¿cuánto cobras?», preguntó con un tono educado. Le di mi tarifa y él asintió, invitándome a subir. En el camino, conversamos de cosas triviales, el tráfico, el clima y un poco sobre nuestros días. Parecía interesado en mi vida, aunque nunca daba demasiados detalles. Agradecí esa discreción. «Vivo cerca, ¿te parece bien?», preguntó cuando nos acercábamos a una zona residencial tranquila. «Claro», respondí, sintiéndome aliviada de no tener que trabajar en un motel sucio. Llegamos a una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín delantero que mostraba signos de atención regular. Nada parecía fuera de lugar, nada que me hiciera sospechar que estaba a punto de entrar en un infierno viviente. Al entrar, todo seguía pareciendo normal. La sala de estar estaba ordenada, con muebles sencillos y una televisión encendida en un canal de noticias. Me ofreció una bebida y acepté, dejándome caer en el sofá mientras él iba a la cocina. «Estoy casi listo, solo necesito un minuto», dijo desde la cocina. Mientras esperaba, noté una puerta entreabierta al final del pasillo. La curiosidad pudo más que mi instinto de supervivencia y me acerqué, deseando echar un vistazo rápido. Al abrirla un poco más, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba llena de herramientas de tortura, cuerdas, cadenas, cuchillos de todos los tamaños, y una mesa metálica con correas de cuero. El olor metálico de la sangre seca impregnaba el aire, y manchas oscuras cubrían el suelo y las paredes. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía desbocado, y el sudor comenzó a correr por mi frente. Sabía que debía salir de allí, pero cada paso me parecía una eternidad. Entonces, escuché su voz detrás de mí. «¿Qué haces ahí?», dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Me giré lentamente para enfrentarlo, intentando mantener la compostura. «Lo siento, estaba buscando el baño», mentí, esperando que mi voz no revelara mi pánico. Su expresión se endureció y vi la transformación de un hombre amable a un depredador despiadado. «No te preocupes, te enseñaré el camino», respondió, cerrando la puerta de golpe y avanzando hacia mí. Intenté correr, pero él fue más rápido. Me agarró del brazo y me lanzó contra la pared. La fuerza del impacto me dejó sin aliento. Luché con todas mis fuerzas, arañando, pateando, pero él era más fuerte. Sentí sus manos alrededor de mi cuello, apretando, y la oscuridad comenzó a nublar mi visión. Con un último esfuerzo desesperado, le clavé las uñas en los ojos, y él gritó, soltándome momentáneamente. Aproveché la oportunidad y corrí hacia la puerta principal. La adrenalina me impulsaba, pero mis piernas se sentían como gelatina. La puerta estaba cerca, tan cerca, pero mis manos temblaban mientras intentaba abrirla. Finalmente, logré salir y corrí sin mirar atrás. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas al escuchar mis gritos. Alguien llamó a la policía, y cuando llegaron, apenas podía hablar. Todo lo que recuerdo es que me llevaron a un lugar seguro y me aseguraron que todo estaría bien. La policía me tomó declaración y describí con detalle la casa del horror y al hombre que me había llevado allí. Agradecieron mi coraje y me prometieron que harían todo lo posible para atraparlo. Sin embargo, en mi mente, la promesa de seguridad no era suficiente. Me mudé varias veces, cambié mi apariencia y dejé de trabajar en la calle. Cada vez que veía un coche similar al suyo, sentía un nudo en el estómago. Vivía en un estado constante de alerta, siempre mirando por encima del hombro, esperando que él apareciera en cualquier momento. Leía las noticias con fervor, buscando cualquier señal de que había sido capturado. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. No hubo ninguna actualización, ninguna garantía de que el peligro había pasado. Hoy, sigo viviendo con el miedo constante. He intentado rehacer mi vida, pero el trauma es una sombra que me sigue a todas partes. Cada ruido en la noche, cada rostro desconocido en la multitud, me recuerda que él sigue ahí fuera.
Siento su presencia como un fantasma que nunca me dejará en paz. Algunos días, me pregunto si todo esto terminará alguna vez. Si podré vivir sin el peso de su amenaza sobre mí. Pero en el fondo, sé que la experiencia me ha cambiado para siempre. La sonrisa amable que inicialmente me hizo sentir segura ahora es un recordatorio cruel de lo fácil que es caer en una trampa. Así que, continúo adelante, un paso a la vez, tratando de no dejar que el miedo consuma mi vida. Pero siempre, miro por encima del hombro, esperando el momento en que él regrese para completar lo que comenzó. Reflejos de muerte. Mi nombre es Sara, y llevo años trabajando en un burdel en una antigua casa victoriana. La vida aquí es una mezcla de rutina y peligro constante, un equilibrio frágil entre la supervivencia y la desesperación. La casa, con sus techos altos y decoraciones decadentes, ha visto mejores días, pero mantiene un aire de opulencia marchita que atrae a clientes de todo tipo. Mis compañeras y yo sabemos que debemos mantenernos alertas, pero también nos hemos acostumbrado a los pequeños lujos que esta vida puede ofrecer. Una noche, mientras limpiaba una de las habitaciones después de que un cliente se fuera, encontré un viejo espejo detrás de un armario. El espejo era grande, con un marco de madera oscura tallada con intrincados diseños. La superficie estaba opaca, como si guardara secretos de tiempos pasados. Decidí colgarlo en la pared, pensando que añadiría un toque de elegancia a la habitación. No fue hasta más tarde, cuando me miré en el espejo por primera vez, que las cosas empezaron a ponerse extrañas. Mientras me arreglaba el cabello, vi algo en el reflejo que no debería haber estado allí. Una figura detrás de mí, una mujer con un vestido antiguo, su rostro pálido y ojos llenos de desesperación. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Miré de nuevo al espejo y la figura había desaparecido. Esa noche, las visiones comenzaron. Cada vez que me miraba en el espejo, veía escenas de violencia y muerte. Mujeres siendo atacadas, sus gritos silenciosos resonando en mi mente. Las imágenes eran tan vívidas que sentía el miedo y el dolor como si fueran míos. Las mujeres en el espejo me miraban, sus ojos suplicantes, pidiéndome ayuda. Intenté ignorarlo al principio, atribuyendo las visiones a mi cansancio y estrés, pero se volvieron cada vez más frecuentes e intensas. Busqué consuelo en mi amiga Ana, una medium que había conocido años atrás. Ella siempre había sido sensible a lo paranormal y era una de las pocas personas en las que confiaba. Cuando le conté lo que estaba ocurriendo, su rostro se tornó serio. Decidimos que debía venir a la casa y ver el espejo por sí misma. Ana llegó una tarde, cargada con sus herramientas de medium. Al entrar en la habitación, su expresión cambió de inmediato. Dijo que sentía una presencia fuerte y perturbadora. Se sentó frente al espejo y comenzó a concentrarse, murmurando palabras en un idioma que no entendía. De repente, se detuvo y me miró con ojos llenos de miedo. Me explicó que el burdel había sido el escenario de un asesinato en masa muchos años atrás. Las mujeres que veía en el espejo eran las víctimas, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Sus almas estaban vinculadas al espejo, incapaces de encontrar paz. Ana dijo que si no hacía algo para liberarlas, podría terminar atrapada en el mismo destino. La idea de estar atrapada para siempre en un estado de tormento me aterrorizó. Sabía que tenía que actuar. Ana me dijo que debía realizar un ritual para liberar a las almas. Consistía en encender velas alrededor del espejo y recitar una antigua oración mientras me enfrentaba a las visiones. Era un riesgo, pero no tenía otra opción. Esa noche, me preparé para el ritual. Encendí las velas y me paré frente al espejo. Las visiones comenzaron de inmediato, más intensas que nunca. Sentí el frío de la muerte a mi alrededor y los rostros de las mujeres suplicaban por liberación. Cerré los ojos y comencé a recitar la oración que Ana me había dado. Las palabras parecían resonar en la habitación, amplificadas por el eco de los gritos silenciosos. Mientras recitaba, las visiones se volvieron más caóticas. Las mujeres en el espejo se movían con desesperación, como si intentaran escapar de su prisión. Sentí un dolor agudo en mi pecho,
como si una mano invisible me apretara el corazón. A pesar del miedo, continué con el ritual, repitiendo las palabras una y otra vez. Finalmente, sentí un cambio en el aire. Las visiones comenzaron a desvanecerse y el dolor en mi pecho disminuyó. Abrí los ojos y vi que las figuras en el espejo se disolvían, sus rostros relajándose en una paz que no habían conocido en años. Una última mirada de agradecimiento y luego el espejo quedó vacío. Me desplomé en el suelo, agotada pero aliviada. Ana me ayudó a levantarme, su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación. Me dijo que había logrado liberar a las almas atrapadas, pero que debía deshacerme del espejo para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Tomé el espejo y lo llevé al bosque, lejos del burdel. Lo enterré en un lugar apartado, asegurándome de que nunca fuera encontrado de nuevo. El peso de lo que había ocurrido todavía me perseguía, pero sabía que había hecho lo correcto. La vida en el burdel continuó, pero nada volvió a ser igual para mí. Las cicatrices de las visiones y el conocimiento de lo que había ocurrido en esa casa me marcaron para siempre. Pero también sentí una nueva fortaleza, una conexión con las mujeres que había liberado y una determinación de no dejar que su sufrimiento fuera en vano. A veces, cuando estoy sola en mi habitación, me pregunto cuántos otros lugares como este esconden secretos oscuros, cuántas almas perdidas esperan ser liberadas. Y aunque el miedo sigue presente, sé que enfrentarlo es la única forma de romper el ciclo de dolor. El burdel sigue siendo un lugar de trabajo y supervivencia, pero ahora lo veo con otros ojos. Cada sombra, cada crujido en la madera, me recuerda que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Y mientras tenga la fuerza, estaré dispuesta a enfrentar esos horrores y liberar a quienes estén atrapados en ellos. Porque, al final del día, todos merecemos encontrar paz, incluso en los lugares más oscuros. La habitación del olvido. Había algo trágico y decadente en la ciudad portuaria de Greyhaven. El puerto, antaño bullicioso y próspero, ahora estaba lleno de barcos oxidados y almacenes abandonados. La bruma salada del mar cubría las calles, envolviendo la ciudad en una atmósfera perpetuamente sombría. Era en este lugar donde había encontrado mi hogar, o al menos, lo más cercano a uno que tenía. Mi nombre es Elena, y trabajo en un antiguo hotel que ahora sirve como burdel. El Hotel Imperial había sido un símbolo de lujo y opulencia a principios del siglo XX. Ahora, era un edificio en ruinas, con ventanas rotas y paredes desmoronadas. El vestíbulo principal, que alguna vez había sido grandioso, estaba ahora cubierto de polvo y telarañas. A pesar de su estado, seguía siendo un refugio para aquellos que buscaban placer en los rincones oscuros de la ciudad. Una noche, mientras me preparaba para recibir a un cliente habitual, sentí una extraña sensación de inquietud. Este cliente, un hombre llamado Robert, había sido uno de los pocos constantes en mi vida. Sin embargo, esa noche tenía un brillo peculiar en los ojos, una mezcla de excitación y algo más siniestro. Robert me llevó de la mano hacia las escaleras, susurrando algo sobre una habitación especial en el piso superior. Mi curiosidad y el dinero prometido me hicieron seguirlo. Subimos por una escalera polvorienta, cada paso resonando en el vacío del edificio. El aire se volvía más denso a medida que ascendíamos, y una sensación de malestar crecía en mi estómago. Al llegar al tercer piso, me detuve frente a una puerta vieja y desgastada. La pintura se estaba descascarando y la cerradura estaba oxidada. Robert sacó una llave antigua y la giró en la cerradura con un chirrido metálico. La puerta se abrió con un gemido, revelando una habitación oscura y polvorienta. Entré con cautela, y la puerta se cerró detrás de mí con un estruendo. La habitación estaba llena de muebles antiguos cubiertos de polvo, espejos empañados y objetos personales olvidados. El aire estaba cargado con un olor a humedad y a algo más, algo que no podía identificar pero que me llenaba de temor. Mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, noté que los espejos en las paredes no reflejaban la habitación como deberían. En lugar de mi propio reflejo, vi figuras sombrías, mujeres con miradas de desesperación y horror. Sus bocas se movían en gritos silenciosos, y sus ojos vacíos me seguían a donde quiera que fuera.
El pánico comenzó a apoderarse de mí. Traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeé y grité, pero no hubo respuesta. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón. Me giré hacia los espejos, esperando que fuera solo mi imaginación, pero las figuras espectrales seguían allí, cada vez más claras y aterradoras. Retrocedí hasta tropezar con un viejo baúl. Al abrirlo, encontré diarios y cartas, todas pertenecientes a mujeres que habían trabajado en el hotel décadas atrás. Sus escritos hablaban de extrañas desapariciones y de una presencia maligna que habitaba en la habitación. Me di cuenta de que estaba viviendo la misma pesadilla que ellas habían experimentado. El tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo se alargaba en una eternidad de terror. Las figuras en los espejos comenzaron a moverse, acercándose a mí, sus rostros distorsionados por el dolor. Sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor, como si las paredes estuvieran vivas y respirando. Desesperada, busqué una salida, cualquier cosa que me permitiera escapar de ese infierno. Encontré una ventana cerrada con clavos, pero con suficiente fuerza y determinación, logré abrirla. El aire frío de la noche entró en la habitación y me aferré a la esperanza de que podría salir por allí. Mientras me preparaba para saltar, algo me detuvo. Una mano fría y espectral se posó en mi hombro y una voz susurró en mi oído, aunque no podía entender las palabras. Me volví y vi a una de las mujeres espectrales de pie junto a mí. Su rostro estaba lleno de tristeza y desesperación y entendí que ella, como yo, había buscado escapar y había fallado. Reuní todo mi valor y salté por la ventana, cayendo al suelo duro del patio trasero. Me levanté con dificultad, mis piernas temblando y mi corazón latiendo desbocado. Miré hacia arriba, esperando ver las figuras en la ventana, pero no había nada. Corrí sin mirar atrás, dejando el Hotel Imperial y su maldición detrás de mí. Encontré refugio en una iglesia cercana, donde el sacerdote, al verme, me ofreció ayuda sin hacer preguntas. Me dio una manta y algo de agua, y poco a poco, mi terror comenzó a disiparse. Esa noche, mientras intentaba dormir en el banco de la iglesia, no pude evitar pensar en las mujeres que había visto en los espejos. Mujeres que habían sufrido y desaparecido, atrapadas por la maldición de esa habitación. Me pregunté cuántas más habrían compartido su destino y si alguna vez serían liberadas. Con el tiempo, dejé Greyhaven, buscando una nueva vida lejos de los recuerdos y el horror del Hotel Imperial. Sin embargo, las imágenes de esa noche nunca me abandonaron. A veces, en mis sueños, todavía veo los rostros espectrales de aquellas mujeres, sus gritos silenciosos resonando en mi mente. La experiencia me dejó con cicatrices invisibles, una constante sensación de que algo oscuro y maligno sigue acechándome, esperando el momento adecuado para reclamarme. He aprendido a vivir con ese miedo, pero nunca olvidaré lo que viví en esa habitación, ni las almas perdidas que siguen atrapadas allí. Y aunque he tratado de advertir a otros sobre el peligro del Hotel Imperial, sé que la curiosidad y la avaricia seguirán atrayendo a más víctimas a su trampa mortal. La mansión sigue en pie, un testimonio silencioso de su pasado oscuro, esperando pacientemente a que alguien más cruce su umbral y descubra el terror que oculta. La mansión del ritual. La vida había cambiado rápidamente para mí desde que llegué a la gran ciudad. Necesitaba dinero, y pronto descubrí que mi juventud y apariencia eran activos valiosos. Me llamo Marta, y no llevaba mucho tiempo trabajando en el negocio cuando recibí una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Un grupo de hombres me contrató para una fiesta privada en una mansión apartada. La paga era sustancial, suficiente para cubrir mis deudas y algo más. No tenía razones para sospechar, así que acepté. La noche era fría y la niebla se asentaba pesadamente sobre el camino mientras el taxi me llevaba a la mansión. Al llegar, me encontré frente a una imponente estructura victoriana, iluminada tenuemente por antorchas. El conductor me lanzó una mirada preocupada antes de irse, dejándome sola frente a la gran puerta de madera tallada. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y un hombre alto y delgado con una máscara me invitó a pasar.
El interior de la mansión era opulento pero inquietante, con pesadas cortinas de terciopelo y candelabros antiguos que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Me llevaron a una sala donde otros invitados, todos enmascarados, ya se habían reunido. La música suave y la iluminación tenue creaban una atmósfera extraña. Me entregaron una máscara de encaje negro y me indicaron que me uniera a la fiesta. Traté de relajarme, pero había algo en el aire que me mantenía alerta. Los hombres y mujeres a mi alrededor parecían actuar con una sincronía antinatural, sus movimientos fluidos pero carentes de espontaneidad. Me ofrecieron una copa de vino, y aunque inicialmente dudé, finalmente la acepté, necesitando algo para calmar mis nervios. Poco después de beber el vino, comencé a sentirme mareada. La habitación giraba y las voces a mi alrededor se volvieron distantes y distorsionadas. Traté de mantenerme de pie, pero mis piernas cedieron y caí en un profundo sueño. Me desperté en una habitación oscura y fría. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Me di cuenta de que estaba en una especie de altar, rodeada de símbolos extraños y figuras enmascaradas que susurraban en un idioma que no podía entender. El terror me golpeó de lleno al comprender que esto no era una fiesta, sino un ritual ocultista. Intenté moverme, pero mis extremidades estaban atadas con cuerdas gruesas. Mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo se sentía pesado por los efectos de la droga. Los líderes del ritual, vestidos con túnicas negras y máscaras doradas, comenzaron a entonar cánticos. La atmósfera se volvía cada vez más siniestra, el aire cargado de una energía maligna que parecía vibrar en cada rincón de la habitación. Poco a poco, los otros participantes, también atados y en trance, comenzaron a moverse y a murmurar, sus ojos vacíos reflejando el resplandor de las velas. Sentí una desesperación abrumadora al darme cuenta de que debía escapar antes de que el ritual alcanzara su clímax. Con esfuerzo, logré aflojar las cuerdas que me ataban las muñecas. Mis dedos temblaban, pero finalmente conseguí liberarme. Miré a mi alrededor, buscando una salida, y vi una pequeña puerta al fondo de la habitación. Con el corazón latiendo con fuerza, me levanté silenciosamente y me dirigí hacia ella, esperando no llamar la atención de los líderes del ritual. Abrí la puerta con cuidado y me deslicé por un estrecho pasillo. El aire era aún más frío y húmedo, y la oscuridad casi total. El sonido de los cánticos se desvanecía a medida que avanzaba, pero el miedo no me abandonaba. Sabía que tenía que salir de la mansión antes de que alguien notara mi ausencia. El pasillo me llevó a una escalera de piedra que descendía hacia un sótano. Bajé los escalones con rapidez, cada uno crujía bajo mi peso, temiendo que cualquier sonido pudiera delatarme. Al llegar al fondo, me encontré en una bodega llena de barriles y cajas viejas. La única luz provenía de una pequeña ventana sucia en lo alto de la pared, por la que apenas se filtraba la luz de la luna. Busqué frenéticamente una salida y finalmente encontré una puerta trasera oculta detrás de unas estanterías. La puerta chirrió al abrirse y un aire helado golpeó mi rostro al salir al patio trasero de la mansión. Corrí hacia el bosque que rodeaba la propiedad, sin atreverme a mirar atrás. El terreno era desigual y cubierto de maleza, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. Tropecé varias veces, mis pies descalzos se cortaron con ramas y piedras, pero no me detuve. La mansión quedaba atrás, cada vez más distante, hasta que sus luces desaparecieron por completo entre los árboles. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a una carretera secundaria. Estaba agotada, herida y cubierta de barro, pero sabía que no podía detenerme. Empecé a caminar, esperando encontrar ayuda. Afortunadamente, un coche apareció en la distancia. Agité mis brazos desesperadamente y el conductor, un hombre mayor con expresión preocupada, se detuvo y me permitió subir. Le conté una versión abreviada de lo que había sucedido, omitiendo los detalles más oscuros, y él me llevó al hospital más cercano. Allí, recibí atención médica y la policía fue informada. Sin embargo, cuando les conté todo lo que había pasado, noté la incredulidad en sus rostros. A pesar de mis heridas y de mi evidente angustia, parecía que dudaban de la veracidad de mi historia. Los días siguientes fueron una mezcla de interrogatorios y visitas médicas.
La policía investigó la mansión, pero no encontraron ninguna evidencia de los rituales ni de los hombres enmascarados. Parecía que toda la escena había sido desmontada y limpiada cuidadosamente. Sin pruebas, mi historia fue archivada como un incidente sin resolución clara. Con el tiempo, traté de reconstruir mi vida, aunque las cicatrices físicas y emocionales de esa noche nunca desaparecieron por completo. Me mudé a otra ciudad, cambié de trabajo y dejé atrás mi pasado. Sin embargo, el trauma de lo que viví en aquella mansión me siguió a donde quiera que fuera. Las pesadillas eran constantes y cada sombra en la noche me recordaba a los hombres enmascarados y a los cánticos oscuros. A veces, me pregunto si realmente escapé de todo. Hay noches en las que siento una presencia observándome desde la oscuridad, como si los líderes del ritual aún me estuvieran buscando. Vivo con el temor constante de que algún día me encuentren y me arrastren de vuelta a ese infierno. La mansión sigue en pie, oculta entre los árboles, esperando su próxima víctima. La ciudad la ha olvidado, y los rituales continúan en la sombra, protegidos por el misterio y la incredulidad. A pesar de mis intentos de advertir a otros, sé que siempre habrá quienes sean atraídos por la promesa de dinero fácil y diversión, sin saber que están caminando hacia su propia perdición. Así que continúo mi vida, siempre en alerta, siempre mirando por encima del hombro. Porque aunque logré escapar de la mansión del ritual, una parte de mí sabe que nunca estaré completamente libre de su influencia oscura. El experimento. Me llamo Lucía, y después de años de trabajar en las sombras de una gran ciudad, creía que lo había visto todo. Los callejones oscuros y las habitaciones anónimas eran mi mundo, y aunque no era un mundo amable, me había adaptado a sus peligros. Mi vida era una rutina de supervivencia, y yo era buena en eso. Sin embargo, nada me había preparado para lo que iba a enfrentar aquella noche. Había recibido una llamada de un cliente que parecía diferente. Su voz era suave, educada, y su oferta era considerablemente alta. Quería que lo visitara en su casa, una mansión aislada en el campo. Necesitaba el dinero y, aunque tenía mis reservas, acepté. La mansión estaba a kilómetros de la ciudad, y a medida que me acercaba, el paisaje se volvía más desolado. Campos interminables y árboles que se alzaban como sombras oscuras contra el cielo nocturno. Finalmente, llegué a la casa. Era una estructura imponente, de estilo victoriano, con ventanas altas y góticas que parecían mirarme con desaprobación. El hombre que me recibió se presentó como Alexander. Era alto, de porte distinguido y con una calma inquietante en sus ojos. Me condujo al interior de la casa, y pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Las cámaras ocultas estaban por todas partes, camufladas entre los muebles y los adornos. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, pero traté de mantener la compostura. Alexander me ofreció una copa de vino, y aunque dudé, la acepté. Minutos después, mi visión comenzó a nublarse y mi cuerpo se sentía pesado. Caí al suelo, incapaz de moverme. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la mirada fría y calculadora de Alexander. Desperté en una habitación pequeña y oscura. Las paredes estaban acolchadas y la puerta, sin picaporte, era de metal grueso. Un espejo de 2 vías ocupaba una de las paredes y supe de inmediato que estaba siendo observada. Las cámaras estaban ocultas en cada esquina y la atmósfera estaba cargada de una tensión opresiva. Alexander apareció en el espejo, su voz se amplificaba a través de un altavoz. Me explicó que estaba participando en un experimento para documentar el dolor humano. No tenía escapatoria, y cualquier intento de resistirme solo prolongaría mi sufrimiento. Era sujeta de un estudio meticuloso y sádico, diseñado para explorar los límites de la resistencia humana. Los días siguientes fueron un infierno. Cada mañana, Alexander entraba a la habitación con una nueva forma de tortura. Utilizaba dispositivos que nunca había visto, cada uno diseñado para infligir un tipo diferente de dolor. A veces era físico, otras veces psicológico. A medida que pasaba el tiempo, mi mente se fragmentaba bajo el peso del terror y la desesperación. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirme.
Sabía que tenía que encontrar una manera de escapar. En los momentos en que Alexander me dejaba sola, exploraba cada centímetro de la habitación. Fue en una de esas exploraciones cuando descubrí algo que me dio un atisbo de esperanza, marcas y mensajes grabados en las paredes acolchadas. No era la primera en estar aquí. Los mensajes eran fragmentos de desesperación y esperanza. No te rindas, encuentra el panel, la clave está en la cámara 4. Eran pistas dejadas por mujeres que habían estado antes que yo, víctimas que habían intentado escapar y habían fracasado, pero no sin dejar una huella de su lucha. El panel. La cámara 4. Comencé a buscar con renovada determinación. Las paredes acolchadas ocultaban un panel que se abría hacia un pasadizo estrecho. Era un camino peligroso, pero no tenía otra opción. Una noche, después de que Alexander me dejara, decidí actuar. Entré en el pasadizo, gateando en la oscuridad. El aire era pesado y opresivo, y cada sonido resonaba como un trueno. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una sala de control. Las pantallas mostraban cada rincón de la casa, y pude ver a Alexander en su oficina, revisando sus notas. No podía perder tiempo. Busqué desesperadamente una manera de desactivar las cámaras y desbloquear las puertas. Encontré un panel de control con múltiples interruptores. No sabía exactamente qué hacía cada uno, pero no tenía tiempo para dudar. Apagué todas las cámaras y desactivé las cerraduras electrónicas. Una alarma comenzó a sonar, pero no me importó. Corrí hacia la salida, mi corazón latiendo desbocado. Mientras escapaba por el pasadizo, escuché a Alexander gritar mi nombre, pero no me detuve. La adrenalina me impulsaba a seguir adelante, a no mirar atrás. Salí de la mansión y corrí hacia el bosque. La oscuridad era mi aliada, ocultándome mientras me adentraba más y más en los árboles. Finalmente, encontré una carretera y seguí caminando hasta que un coche pasó y me recogió. El conductor, una mujer amable, me llevó al hospital más cercano. Estaba a salvo, pero las cicatrices, tanto físicas como mentales, permanecerían conmigo para siempre. Denuncié a Alexander y la mansión a las autoridades, pero cuando regresaron para investigar, no encontraron nada. La casa estaba vacía, y no había rastro de los dispositivos ni de las cámaras. Alexander había desaparecido, dejando solo el eco de su crueldad. Vivo con el trauma de esa experiencia, pero también con la fuerza que descubrí en mí misma. Las mujeres que habían estado antes que yo dejaron un legado de resistencia y lucha, y yo fui capaz de escapar gracias a ellas. No olvidaré sus mensajes ni su valentía, y viviré para honrar su memoria. Mi vida ha cambiado desde entonces. He dejado el negocio y trato de encontrar un propósito, ayudando a otras mujeres a evitar el destino que casi me consume. La oscuridad de esa mansión siempre estará conmigo, pero también la luz de la esperanza y la determinación que me permitió escapar. El eco de la fábrica. Las luces de la ciudad siempre han tenido un efecto hipnótico en mí, una mezcla de consuelo y amenaza, como una promesa de anonimato y peligro. Vivo en ese delicado equilibrio, trabajando las calles para ganarme la vida. Mi nombre es Ana y la vida no me ha dado muchas opciones. Cada noche es una lucha entre el riesgo y la supervivencia, pero nunca imaginé lo que me esperaba esa noche específica. La lluvia caía con fuerza, cubriendo las calles con una capa brillante. El sonido del agua mezclado con el murmullo distante de la ciudad creaba una sinfonía que solía encontrar reconfortante. Estaba bajo un toldo, tratando de mantenerme seca, cuando lo vi por primera vez. Un hombre alto, vestido con una gabardina negra y una máscara de gas. La máscara, en un primer momento, me pareció una excentricidad más de la ciudad, pero había algo inquietante en la forma en que sus ojos me seguían detrás de esos lentes redondos y oscuros. Se acercó y, sin mediar palabra, me entregó un sobre lleno de dinero. La cantidad era suficiente para tentarme a ignorar las alarmas que sonaban en mi cabeza. Asentí y lo seguí hasta su coche, un vehículo oscuro y sin distintivos. Condujo en silencio, dejando que el sonido del motor y la lluvia llenaran el aire entre nosotros.
Nos dirigimos a las afueras de la ciudad, a una zona industrial que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Se detuvo frente a una fábrica abandonada, sus paredes corroídas por el óxido y el abandono. Algo en mi interior gritaba que no bajara del coche, pero la promesa del dinero y una curiosidad morbosa me empujaron a seguirlo. El hombre abrió la puerta principal de la fábrica, revelando un interior oscuro y frío. Un olor a humedad y descomposición llenaba el aire. Caminamos por un laberinto de pasillos estrechos y escaleras oxidadas, el eco de nuestros pasos resonando en las paredes de metal. Finalmente, llegamos a una sala amplia, iluminada por una tenue luz que colgaba del techo. Fue entonces cuando el hombre se giró hacia mí, su máscara de gas reflejando la luz débil. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. Su voz, filtrada por la máscara, sonaba distorsionada y siniestra. Me dijo que había estado observándome, acechándome durante semanas. Sabía todo sobre mí, mi nombre, mi rutina, mis miedos. Una oleada de pánico me recorrió el cuerpo. Esto no era un trabajo normal, era una trampa. Intenté correr, pero la puerta por la que habíamos entrado se cerró con un estruendo metálico. Me di la vuelta para enfrentarme a él, pero ya no estaba allí. La fábrica, con sus sombras y rincones oscuros, se convirtió en un laberinto de terror. Sabía que tenía que encontrar una salida antes de que él me encontrara. Empecé a moverme con cautela, tratando de hacer el menor ruido posible. Cada paso que daba parecía resonar en la fábrica, como si ella misma estuviera delatándome. Encontré una escalera que descendía a un nivel inferior y decidí bajar, esperando que me llevara a una salida. La oscuridad era total, y tuve que guiarme por el tacto, usando las paredes como mi único referente. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. Era la voz del hombre, amplificada por un sistema de altavoces que llenaba la fábrica. Me dijo que había traído a muchas mujeres antes que a mí, que ninguna había logrado escapar. Sus palabras eran como cuchillos en mi mente, cada frase cargada de una maldad que me helaba la sangre. Sabía que no podía dejarme llevar por el miedo. Tenía que mantener la calma y encontrar una manera de salir de allí. Mientras avanzaba, tropecé con un montón de escombros y caí al suelo. Mis manos se rasparon contra el metal oxidado, pero no podía permitirme el lujo de detenerme. Me levanté y continué, con la respiración agitada y el corazón latiendo a 1000 por hora. En un momento de desesperación, me refugié en una pequeña sala que parecía haber sido una oficina. Cerré la puerta y traté de calmarme, escuchando atentamente cualquier sonido que indicara su presencia. Entonces, noté algo extraño en una de las paredes, una serie de fotos Polaroid, cada una mostrando a una mujer diferente. Todas estaban aterrorizadas y todas las fotos estaban marcadas con fechas. Una sensación de náusea me invadió al darme cuenta de que yo era la siguiente en su colección macabra. No podía quedarme allí. Tenía que seguir adelante. Me moví hacia una ventana que daba al exterior, pero estaba bloqueada con barras de metal. La desesperación creció dentro de mí mientras buscaba otra salida. El hombre, mientras tanto, seguía jugando con mi mente. Sus palabras llenaban cada rincón de la fábrica, susurrándome que nunca saldría de allí con vida. La fábrica se convirtió en un escenario de pesadilla, con sombras que parecían moverse y ruidos que surgían de la nada. Finalmente, encontré una puerta trasera parcialmente abierta. Mi corazón dio un vuelco de esperanza y corrí hacia ella, solo para encontrarme con una serie de trampas que había colocado. Maniquíes grotescamente dispuestos, diseñados para asustarme y confundir mis sentidos. Cada trampa era un recordatorio de que estaba en su terreno, jugando su juego. Mi mente se debatía entre la desesperación y la determinación. Sabía que mi única oportunidad de sobrevivir era pensar como él, anticipar sus movimientos. Me escondí en una de las antiguas máquinas de la fábrica, esperando el momento adecuado para moverme. El tiempo parecía dilatarse mientras escuchaba sus pasos acercándose. Cuando los pasos se alejaron, salí de mi escondite y me dirigí hacia el área de carga. Allí, vi una serie de grandes puertas metálicas. Una de ellas estaba ligeramente abierta y una corriente de aire fresco me indicó que llevaba al exterior.
Con cada músculo de mi cuerpo tenso, me acerqué a la puerta y la empujé. La puerta se abrió con un chirrido y una brisa fría me golpeó el rostro. La salida estaba a solo unos metros de distancia y la luz de la luna iluminaba el camino. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el peso de la fábrica y el hombre detrás de mí. Justo cuando estaba a punto de cruzar la línea de salida, una mano fuerte me agarró por el brazo. Me giré con todas mis fuerzas, lanzando un golpe desesperado que impactó contra su máscara. El hombre tropezó y aproveché ese momento para liberarme y correr hacia la libertad. El aire frío y la lluvia eran una bienvenida cruel mientras me alejaba de la fábrica, sintiendo cada gota como una confirmación de mi supervivencia. Llegué a una carretera principal y me desplomé en el suelo, incapaz de contener las lágrimas. El sonido de un coche acercándose me sacó de mi trance y un conductor amable se detuvo para ayudarme. Relatar lo sucedido fue difícil, pero las autoridades me creyeron. Una investigación reveló la macabra historia de la fábrica y de las mujeres que habían desaparecido allí. El hombre de la máscara de gas nunca fue encontrado y la fábrica fue demolida poco después. Desde esa noche, he intentado reconstruir mi vida, pero las cicatrices permanecen. La ciudad, con sus luces y sombras, ya no es la misma para mí. Cada rincón oscuro, cada rostro enmascarado, es un recordatorio de la noche en que enfrenté el terror y sobreviví. Aunque sigo caminando por las calles, siempre estoy alerta, siempre escuchando, siempre esperando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.